hija de misioneros, empezó a grabarse ahí. Y nací aquí en Cochabamba, Bolivia, donde estoy ahorita en este momento, entonces estoy súper feliz, volví después de muchos años y ahora en este tiempo he podido participar del grupo de cuidado de hijos de misioneros en Brasil. Entonces, hace unos años que estoy con ellos ahí. Primero, obviamente, empecé a participar como hija de misionero ahí en los campamentos y después Dios movió mi corazón para este ministerio y hoy en día estoy ahí actuando de forma más activa para que nosotros podamos cada vez más difundir este tema y traer la alerta, ¿no ve? Que se necesita esta mirada más fija sobre lo que está pasando en el mundo y nuestras vidas. También les pido un poco de perdón con mi vocabulario. Hace muchos años que no hablo español, pero es mi lengua materna, así que trataré de esforzarme. Bueno, empezaré con la presentación. Me dicen si la están viendo, por favor, y si posible, o utilicen sus micrófonos porque no los voy a estar viendo. Sí, se ve. Se ve excelente. Si hay algún comentario o algo, lo vamos a dejar pueden escribirlo en el chat, pero lo vamos a dejar para el final, para que podamos ahí sacar todas las dudas, hablar, conversar sobre cualquier cosa que les venga a la mente mientras estoy hablando, pero ahí vamos a dar ese recorrido. Entonces, el tema de hoy es reentrada, que básicamente aquí tengo el concepto que tratamos de poner. ¿Se está moviendo? Aquí. Bueno. ¿Qué es reentrada? Es exactamente lo que la palabra está refiriéndose, ¿no? Es una entrada que tal vez no sea la primera que se va a hacer en ese país, pero sí sería una nueva entrada en todo lo que se refiere a esa palabra, ¿no? Vas a entrar de una manera totalmente diferente a las otras, con una intención diferente. Por ejemplo, ¿no? Siempre voy a traer mi vida de ejemplo porque es la que más conozco, pero hay diferentes situaciones, diferentes, vamos a decir, formas en la que esta reentrada puede pasar, pero en mi caso, el país de origen de mis padres es Brasil. Yo nací en Bolivia. Entonces, nosotros tenemos ahí un intercambio cultural y vas a decir, Rebeca, entonces tú hiciste la reentrada, yo también hice la reentrada. Aunque mi país de origen no fuera Brasil, también es, de cierta forma, las orígenes de mis padres por la que compartimos esa multiplicidad o diversidad de orígenes cuando somos CTCs. Por eso es tan complicada nuestra identidad, ¿no? Entonces tenemos diferentes orígenes. Entonces, lo que me gustaría explicar es que una reentrada es la vuelta al país de origen. Entonces, se aplica a los padres y se aplica también a los hijos. Aunque aquí dice que no sea una nueva reentrada, por ejemplo, yo siempre volvía a Brasil con mis padres cada 2 o 3 años, a veces hasta 4, dependiendo de las finanzas de la familia, pero me imagino que ustedes también. Entonces, no sería una entrada nueva a Brasil, como si yo nunca hubiera pisado esas tierras o no conociera el idioma o las personas. Pero la reentrada significaba algo diferente porque decía que nos íbamos a quedar ahí por más de un tiempo de 2, 3 meses o de forma también definitiva. Entonces, esa es la mentalidad que se tiene que entender, lo que caracteriza ese como una reentrada. A veces hay personas que ni siquiera se dan cuenta que están pasando por un proceso de reentrada, pero ahí lo vamos a hablar más adelante. Bueno, vamos a dar secuencia aquí. Entonces yo separé aquí por dos tipos de reentrada, la planeada y la no planeada, ¿no? Entonces la planeada es ese retorno por el cual siempre se espera, es el día que tal vez tú estás pensando que vas a volver a tu país de origen y ahí encontrarás y te sentirás nuevamente en casa, ¿no? Y la forzada es por acontecimiento mayor o por no planeación, que tienen que volver a veces por cuestiones de salud, finanzas, o otras cuestiones, por ejemplo, de la instabilidad política. Nosotros sabemos que también hay otras situaciones mundiales a las cuales nos hacen a veces salir del campo y volver al país de origen. Entonces,
Muchas veces esta situación es la que más se trata ahí cuando estamos hablando de cuidado, que se necesita reflexionar y ver qué podemos hacer con esas reentradas que no son planeadas. Pero incluso las planeadas también tienen sus situaciones un poco, ¿cómo puedo decir? Que no va a ser un cuento de hadas o ese retorno que tanto ansiamos o sentirnos como éramos, como ustedes eran a principio de todo, antes de salir a campo, ¿no? Entonces me imagino a mi mamá hablando en este momento y diciendo que si ella volviera a su ciudad natal, que está en el Río Grande do Sul, ella no se sentiría más parte de esa tierra, ¿no? De cierta forma se iba a sentir diferente, tal vez no perteneciente, y las personas tal vez iban a hablar sobre su forma de hablar, que ya no tenía el acento bien característico de esa región de Brasil. Entonces, aunque es planeada, siempre hay algunas situaciones con las cuales tenemos que lidiar o navegar entre esas situaciones. Y eso me gustaría brindarles ese apoyo, darles algunos tips en esta presentación para que podamos lidiar con estas situaciones. Algo precioso de hacerse en momentos de pensar en volver, ¿no ve? Antes de la reentrada en ese país de origen, es lo que en Brasil le hemos subtitulado como radar, por eso está ahí, la verdad, solo la E la he cambiado, pero es radar, ¿no? Le dicen, que básicamente es un recorrido o, ¿cómo puedo decir? Un checklist que debemos hacer antes de salir de ese país de origen. Entonces, si es de la forma planeada y no es de algo forzado, ¿no? Entonces vamos a seguir con esta línea, ¿no? Con estas requisitos que se necesitan para poder pasar por una transición más tranquila, por algo que sea más suave y nos ayude a procesar lo que estamos viviendo, que es dejando tal vez nuestra vida, en mi caso, por una vida de 15 años, ¿no? Entonces, ese sí es algo importante. Entonces, le voy a explicar cada uno de estos puntos para ver cómo podemos hacer. Entonces, el primero sería reconciliarse, que decimos. A veces vamos a estar en el campo por muchos años y hay situaciones incómodas, o a veces son personas con las que nos hemos desentendido, o hasta los niños a veces tienen algún tipo de trauma. Sería interesante ahí hacer esas paces con esa situación o con esa persona, poder dejar de lado otros problemas que pudieran afectarnos o lo vamos a llevar cargando hasta el lugar donde vamos a cambiar nuevamente. Entonces, este es un punto importante. Segundo, agradecer. Agradecer en ese lugar todas las personas, a veces la iglesia, ¿no? Que nos fue de utilidad en ese tiempo, que nos fue una bendición, que fueron nuestra red de apoyo, ¿no? Las familias que estuvieron con nosotros en situaciones de los hijos, los amiguitos, a veces cuando son adolescentes, incluso personas o clubes que están allá, ¿no? Entonces, es muy importante tener ese recorrido de agradecimiento y eso ya juntamente ya hace un link con la parte de abajo, que es la despedida. La despedida de las personas, obviamente, de los lugares. Entonces, a veces a mí me gustaría haber podido ir en las plazas aquí de Cochabamba, que son maravillosas, tal vez ir en algunos lugares que me gustaba pasear cuando era niña, caminar por las calles, comer las comidas típicas que me gustaban, ¿no? Entonces, eso sería excelente para poder despedir ese lugar. El cuarto sería evaluar la situación en que vamos a estar viviendo en el lugar de volver, ¿no? En la reentrada, ese país de origen que estamos volviendo. Entonces, ¿cómo sería esta evaluación? Poner tus expectativas a la par de la realidad. A veces volvemos, como puse en esos dos tipos de reentrada, en el segundo slide, que dice un lugar donde te vas a sentir nuevamente en casa. A veces eso no va a ser ya pues de entrada, ¿no? A veces tú no lo vas a sentir como, ay, pertenezco aquí, este es mi lugar y ya va a estar todo listo esperándote. A veces va a tardar un poco, entonces sería bueno ajustar tus expectativas en ese momento de llegar a ese nuevo lugar, ese nuevo cambio que vas a tener, ¿no? Y a veces sería bueno también hablar con eso con los niños, ¿no?
Entonces, no dejar que se ilusionen demasiado, pensar que va a ser un momento 100% así, fácil de lidiar. Tiene que explicarles cómo es la cultura, explicarles cómo va a ser a veces algunos tipos de intercambios culturales que vamos a tener con las personas. Entonces, allá en Brasil te besan mucho cuando estás saludando a las personas, te abrazan demasiado. Entonces, yo no conocía bien ese tipo de interacción. Me explicaron, porque también en relación a las mujeres se tiene que tratar de este modo. Entonces, lo que hacemos también cuando vamos a una nueva cultura, ¿no? ¿Por qué? Porque era insuficiente para mí pensar que yo conocía toda la cultura brasilera por tener padres brasileros o por haber visitado por algunos meses de años en años. Es diferente vivir en esa comunidad, vivir en esa cultura y vas a tener otro tipo de perspectiva, otro tipo de visión. Entonces es bueno prepararse para eso también, ajustando las expectativas. Y el último paso es el, creo yo, más difícil, que es reconocer las pérdidas que vamos a tener en ese tiempo. Entonces, sí o sí, aunque sea por un motivo ya planeado la reentrada, entonces están yendo a su país de origen para mejorar, vamos a decir, la calidad de estudio de los hijos o por alguna oportunidad mejor que ha surgido o para cuidar de la salud, en fin, hay que reconocerse que al dejar el campo se están perdiendo cosas, principalmente para los hijos. Aquellos que nacieron o crecieron mucho tiempo en el campo van a sentir más ese luto, esa pérdida, y les va a doler mucho haber tener que dejar las cosas con las que convivieron por tanto tiempo. Entonces, es importante que los padres abracen ese momento, que sean empáticos si el niño se echa a llorar porque está dejando su patineta o se echa a llorar porque ya nunca más va a comer esa comida que tanto le gusta, ¿no? Entonces, son pérdidas y hay que reconocerse que estas serán presentes en ese momento de transición y de reentrada. ¿Estamos bien? ¿Seguimos? Ok. Entonces, aquí ya tengo situaciones más prácticas, tips que les voy a dar y cualquier cosa también podemos después volver a los slides para poder hablar cuando tengan dudas y ahí vamos a repasar. Y también me avisan si estoy siendo muy rápida. Y aquí tenemos algunos tips de la reentrada planificada, ¿no? Entonces, en mi caso, la reentrada no fue planificada al todo, vamos a decir. Pero mis papás siempre cuando estábamos en casa hablaban sobre esto, ¿no? Si volviéramos a Brasil, ¿cómo vamos a hacer? Entonces me explicaban un poco, ya estudiamos a veces em, temas de Brasil, la historia de Brasil, me prepararon en el portugués. Entonces, esos son algunas cosas que con el tiempo medio que ayudan a ese tiempo de reentrada. Todo padre debe pensar y ustedes también como misioneros deben pensar que en algún momento va a llegar ese tiempo, ¿no? Hoy en día son raros los casos de los misioneros que se quedan hasta el final de sus vidas en el campo. En algún momento hay ese proceso de reentrada. Entonces, varias acciones nuestras, de los propios adultos y de los hijos, tienen que ser direccionadas a ese momento en caso de que los hijos por sí solos o los padres como familia vayan a volver a ese país de origen. Entonces, lo principal es que el hijo sepa movimentarse y esté bien con relación al idioma, con relación al sistema de educación, tal vez. Entonces, hay otras agencias, por ejemplo, que indican tal vez en medio de la adolescencia, del niño o niña, que se queden un año o 2 años en el país de origen para prepararlos así en ese motivo, caso necesiten volver en algún tiempo. O hay otros que de entrada ya pues se quedan ahí ya directamente para que el niño se adapte. Entonces, el primero tip es que los que van a volver se preparen con la cuestión de los documentos en día, de los últimos años. Imagino que todos los padres ya sepan de esto, pero es importante siempre ponerlo. Verificar las exigencias que se piden en el país que vas a llegar. Aquí en Brasil, nosotros ya podemos contar con la alegría de tener un equipo que ya preparó todo eso para nosotros los que quieren volver para Brasil. Entonces tenemos un manual ya
en el que indica cuáles son los requisitos que se necesitan por el sistema de educación aquí nacional y qué necesitas rellenar para poder transferir a tu hijo a una educación formal aquí o más complicado la universidad, pero igual tenemos todo el paso a paso aquí con ese manual, ¿no? Entonces, nos ayuda mucho a tener una red de contactos. Entonces, busquen en su país de origen con quienes ya están en ese proceso. Siempre intente informarse si han cambiado las leyes de educación, si necesitan algún otro requisito y en el caso de, para los que ya se han formado, ya tienen algún tipo de título, ver cómo van a hacer la convalidación o cómo pueden también volver a tal vez hacer algunas materias en el país para poder sacar su título profesional en ese país y hacer con que sea válido. Em, Otra parte de planeación que yo también escuchaba muchos a mis padres diciendo era dónde nos íbamos a quedar, ¿no? Y tenemos una casa, no tenemos, en nuestro caso no teníamos casa propia, pero ya todo estaba arreglado en un día que fuéramos a volver. Un pastor nos iba a brindar una casa pastoral, digamos, ¿no? Lo curioso es que siempre Dios nos cuida, ¿no? Es que cuando de verdad volvimos, que fue por una situación forzada, fuera de nuestro, ¿cómo se dice?, de nuestro control, ya no había esa oportunidad de quedarnos en la casa pastoral. Entonces nos quedamos sin casa, digamos. Pero Dios, maravilloso en su cuidado y su gracia, nos dio muchas mejores opciones y al final obtuvimos nuestra casa propia. ¿No? Pero siempre hay que plantearse estas cosas, son realidades. Por eso dije la parte de evaluar las expectativas que vamos a tener en ese lugar. Hay que ser realistas. Vamos a estar volviendo tal vez incluso sin poder continuar con el estatus de misionero, que muchos enfrentan esa realidad cuando vuelven al país de origen. Ya no tienen el estatus de misioneros. Infelizmente, los países, cuando ven a un misionero local, dicen, ah, ya no es transcultural. Entonces, incluso puede perder el apoyo financiero y ahí tienen que enfrentarse con esa realidad, vamos a decir, secular de las personas que viven ahí desde su nacimiento. Entonces, ¿dónde me voy a quedar? La parte de los estudios ya les expliqué. Trabajo, con qué voy a trabajar, en dónde voy a estar, hay alguna oportunidad en alguna iglesia, o si yo tengo una profesión, ya estar aplicando para trabajos allá, poder estar arreglando contactos aquí en Brasil. Todo funciona con la cuestión de la indicación. Entonces, siempre tienes que tener contactos que alguien te indique un trabajo, ¿no? Tienes que, ay, ¿conoces algún tipo de empleo en esta área? Profesor, profesor hoy en día para los CTCs que yo conozco, la mayoría que necesita ajustarse todavía a la vida para encontrar un trabajo así fijo, empieza dando clases de inglés, ¿no? Entonces muchos de ellos empiezan así y van consiguiendo trabajo aquí, como le dicen, freelance, o sea, sin tener su cartera de trabajo ya pues con un trabajo fijo. Entonces trabajan por su cuenta así hasta conseguir algo más definitivo, ¿no? La vida financiera, eso es algo más complicado, ¿no? Para un CTC algunos que yo conozco de la parte de la reentrada vuelven solos, sin sus padres, para estudiar o para hacer carrera, ¿no? Entonces les preguntan, ¿qué hago cuando llego? Preparo una cuenta, ya abro una cuenta, entonces sería interesante a los padres que ya están planeando volver, ya abrir una cuenta antes que vuelvan, ¿no? Una cuenta en banco, para que sus hijos puedan tener ahí acceso, tal vez hasta tarjetas, en fin, y no se queden ahí sin ningún amparo en esta situación y tenga que depender de otras personas allá, hasta a veces de la familia. Pero cuando ya están allá, todo se soluciona, ¿no? Entonces, siempre contar con personas. Ahí abajo puse, es importante contar con una red de apoyo que te acompañen en las primeras veces que vas a ir a un hospital, a abrir una cuenta en el banco, en todo. Y eso para mí fue la iglesia, ¿no? Los hermanos de la iglesia. Entonces, siempre había alguien que me acompañaba en alguna parte donde decía, incluso a mi mamá, en hacernos la inscripción en la escuela, en hacer toda la convalidación de nuestros documentos, en hacer toda esa parte siempre había gente en las cuales ella podía contar. Algo importante también es ver cómo funciona el sistema de salud. Aquí en Brasil nosotros tenemos el sistema de salud público, aquí del gobierno, entonces todos
brasileros y no brasileros tienen derecho a salud, pero se necesita entender cómo funciona el sistema para que tengas acceso desde a pequeños tipos de consultas hasta grandes procedimientos quirúrgicos. Todo tenemos acceso gratis, pero se necesita conocer el sistema. ¿Y quiénes conocen esos? Los nativos, ¿no? Entonces hay que ahí entender y ser pacientes con nosotros mismos que vamos a estar a veces reaprendiendo. Incluso los padres que están volviendo al país de origen, todo puede haber cambiado. Algo objetivo y que te ayuda es hacer una lista de objetivos, ¿no? De corto a largo plazo. Entonces, eso también funciona mucho para los hijos. ¿Qué quieres hacer en Brasil o en tu país de origen, ¿no? ¿Qué quieren hacer allá cuando lleguen? Entonces, estudiar. Cuando termine de estudiar, pues que digan tal vez hasta qué carreras quieren hacer, ¿no? Tal vez ni siquiera hagan esas, pero que se proyecten al futuro sabiendo que ahora su futuro es ahí. Es importante hacer esas cosas. Entonces, una lista de lo que les gustaría alcanzar allá, cuando los niños también están viendo, acompañando a los padres. Entonces, también hacer una lista con los niños, tal vez allá quieran tener una mascota y nunca pudieron tener una mascota en el campo, ¿no? Entonces, son objetivos o sueños que tal vez nunca pudimos alcanzar en el campo. Ahí había hablado sobre las finanzas, pero hay un punto también sobre hacer un plan de gastos y una búsqueda, un medio de sustento, ¿no? Entonces, aquí en Brasil tenemos excelentes programas para los jóvenes sin experiencia, que un día si quieren que hable específicamente de Brasil, me indican, pero sé que tal vez muchos no sean van a volver a Brasil, entonces no voy a gastar mucho tiempo en eso. Último punto, cuando hablamos de planear la vida financiera y otros momentos, es también importante hablar sobre los temas que están ahí. Jubilación, que aquí en Brasil tenemos el sistema de jubilación nacional, entonces muchos de las organizaciones ya instruyen a los misioneros a que siempre estén contribuyendo en el momento de volver, tengan acceso y puedan solicitar, plantear la solicitud al gobierno para que ya les brinde el apoyo financiero de jubilación inversiones, casa propia, tal vez un auto, ¿no? Y siendo toda esa buena administración, vas a poder con que fluya bien todo ese tiempo de reentrada. Ahora aquí tenemos algunos puntos que nos van a ayudar a navegar entre las aguas, a veces medio turbulentas, de la reentrada, ¿no? Entonces, el primer punto es saber que la reentrada es una adaptación como cualquier otra adaptación que vamos a tener en un país. Ay, Rebeca, pero tú me estás diciendo que voy a necesitar adaptarme a mi país de origen, en el caso de mis padres, ¿no? Entonces, ay, ellos ya son brasileros, no se van a necesitar adaptar. La verdad es que sí se necesitaron adaptar porque mucha cosa cambió. Mis padres quedaron casi 20 años en el campo. Entonces, todo prácticamente había cambiado. Entonces, reentrada es una cuestión de adaptación. Y ahí en el primer punto yo puse una cosa interesante. Recuerda que todos se conocen desde hace años allá en Brasil, ¿no? En el caso del país de origen. Por lo tanto, sé paciente contigo mismo. A veces llegas al lugar y tú estás ahí queriendo entrar de cabeza y ves que las personas se conocen de años, vas a perder a veces experiencias y eso lo llamamos en nuestros estudios ahí que tenemos sobre la vida transcultural son las pérdidas invisibles. Has perdido muchas cosas. Cumpleaños, has perdido, qué sé yo, en la iglesia tal vez eventos, em, campamentos. Entonces, tal vez lleve uno o dos o tres cumpleaños, uno o dos o tres campamentos para que tú ya te sientas parte y ellos te vean también como parte del todo. ¿No? Tal vez tienes que entender que ese va a ser un proceso y necesitas tener paciencia contigo mismo. Otra parte importante de la reentrada al país de origen es la familia extendida, ¿no? Entonces, en el campo nosotros siempre estamos acostumbrados con la familia nuclear, papá, mamá, hijos. Y llegamos al país de origen y ahí tenemos el encuentro con la familia extendida, primos, primas, tíos, abuelos, todos.
Y ellos ya son, ahí pues como dije, están de años viviendo juntos. Tú no estabas, a veces ni siquiera te sientes parte. Y dice, puede ser que al principio no estés en sintonía, pero con el tiempo que vas a ver que son personas con las que puedes contar. Familia es familia. Y vas a entender que serán personas que se van a preocupar por ti. A veces son hasta demasiado entrometidos. Dicen que son tus médicos, son tus padres, tus se preocupan por ti, pero así es familia, ¿no? ¿Cómo no te has cuidado? No has ido al médico hasta ahora, por eso vas a ir ahora, ¿no? Entonces vas a conocer a esa familia, pero también vas a conocer la parte mala de la familia, ¿no? Los problemas, las cosas que a veces tú te vas a escandalizar, pero sé paciente porque es tu familia y es un regalo de Dios. Otra parte de la reentrada, y ahí lo traje más para como un ejemplo personal, es saber que la identidad ha cambiado. Aquí estoy hablando de identidad de CTCs, que es lo que yo me identifico y he estudiado, pero como yo les dije, la identidad de los padres también pueden cambiar. Mi mamá ya no se sentía parte de su país, de su ciudad natal, ¿no? Ella ya no, he perdido el acento, ya no me gusta comer las comidas que comían antes, e incluso hoy vivimos en São Paulo, no vivimos en Rio Grande do Sul, ¿no? Y cuando le pregunto si quiere volver a vivir allá, ella dice no, ya no hago parte. Entonces, parte de su identidad como brasilera cambió también. Entonces, no se aplica solamente a los hijos. Es importante tener eso en mente. Voy a leer aquí para poder traer la realidad que quise expresar. Llegará el momento que te des cuenta que al volver al país de origen o de pasaporte, en mi caso, todavía eres considerado como un extranjero. Entonces, yo la verdad, cuando volví a Brasil, a vivir. Pensé que me considerarían brasilera, ¿no? Porque aquí en Bolivia siempre me dijeron brasilera. Me dijeron, ah, tú eres brazuca. Y cuando fui a Brasil a vivirme, la verdad que ahora seguía siendo considerada una extranjera, ni siquiera boliviana, extranjera. ¿No? Era algo como diferente. Pero una alegría que tuve es que sí es posible echar raíces, es una cuestión de decisión. Aunque vas a encontrar esos momentos de dificultades, momentos que ni tú ni ellos se sienten parte o se aceptan, eh, es posible echar raíces. Y para eso tengo un texto que me vino a la mente ahora de Segunda Samuel, cuando em, el rey Ezequías está pasando por un momento ahí de dificultad y ahí ya está ese Sennaqueribe que quiere atacarle, ¿no? Y ahí está el profeta que le dice lo que el Señor le está diciendo, las verdades que el Señor le está diciendo. Y hay una promesa ahí que en este momento no estoy con mi Biblia cerca que le dice que el remanescente podrá echar raíces en esa tierra, ¿no? En esa tierra que tal vez ya no tenía esperanzas de echar raíces, ¿no? Y Dios tiene ese plan para nosotros. Dios tiene ese plan y es posible hacerlo con la bendición del Señor, aunque haya estas dificultades. Una de las cosas que me ayudó fue entender los conceptos de qué es ser un CTC. Fue importantísimo para mí, porque así pude abrazar mi diversidad y las culturas que hay dentro de mí, sabiendo que no podía encajar en la definición de identidad de un monocultural. Entonces, yo ya entendí que no encajaba en su visión de los brasileros de ser solo brasilera. Yo soy una brasilera boliviana, ni más ni menos, soy los dos. Soy diferente que la mayoría de las personas, pero soy ambos y es así como el Señor me creó. Seguimos aquí sobre la parte de iglesia y fe. La verdad, si yo pudiera decirles, escoger una parte importante, vamos a decir así, o el principal de la reentrada es esta parte, iglesia y fe. Primer tip, involucrarse en lo máximo que puedas, reunión de jóvenes, ministerio de infantil. Aquí puse muchas cosas en portugués, entonces no sé si se entiende, pero esa escuela bíblica de vacaciones que se hace a veces, proyectos misioneros, acciones evangelísticas. Es solo una cuestión de tiempo para que vayas familiarizándote con la iglesia y verás que pronto te sentirás parte de la familia, ¿no? Entonces, de nuevo abajo puse ideas prácticas, participar de campamentos o eventos para jóvenes, tener hobbies,
participar de grupos pequeños, células, estudios bíblicos, lo que se pueda. Ay, pero Rebeca, vamos a estar llegando y vamos a necesitar ese tiempo de adaptación, en fin, tal vez estar solo la familia. Pero aquí está un shock de realidad y ese es un shock un poco fuerte y doloroso para muchas familias. La mayoría de los hijos de misioneros nos llega con esta situación. No tengo iglesia. ¿Cuál es tu iglesia? No sé. ¿Por qué? Porque mi iglesia era la iglesia de mis papás en el campo. Ahora que estamos volviendo, ¿cuál es mi iglesia? Y muchos de los padres que, como en mi caso, fueron hace 20 años atrás al campo, cuando retornan ya no tienen ese contacto con esa iglesia enviadora o otras iglesias. Entonces vuelven al país de origen sin iglesia, sin planear tener una iglesia. Entonces, un un clamor que yo hago a ustedes aquí en este momento. Prepárense para tener una iglesia. Tal vez en las visitas que hacen anuales, ya busquen, si no tienen una iglesia enviadora, digo, ¿no? Pero busquen alguna iglesia en la que ustedes puedan establecerse como familia y recurrir en el lugar donde se están mudando. No esperen a que pasen 3, 4, 5 meses. Vayan directamente y en ese momento en el proceso de adaptación que les dije aquí, que estamos revisando hasta ahora, van a hacerlo juntamente con la iglesia. No esperen tanto tiempo en que sus hijos por sí mismos tengan que por ellos identificar alguna iglesia en la cual ellos se sienten confortables y no sé qué, y en fin. Porque cuando no vemos que los padres se posicionan en relación a estas cosas, entonces yo conocí muchas historias de misioneros que volvieron de una forma no planificada y se decepcionaron con las iglesias. Y pasa, nosotros sabemos que la iglesia muchas veces nos dejó, como dice en portugués, nos dejó con la mano abierta, ¿no? No cumplieron con sus promesas o nos decepcionaron. En fin, eso pasa con la iglesia de Dios, ¿no? Por eso existe tanto el perdón y el amor de Cristo. Pero esos padres muchas veces dijeron, entonces ya no vamos a ir a la iglesia, a esta iglesia. Nosotros somos cristianos, vamos a hacer nuestro culto aquí en la casa, vamos a abrir nuestra iglesia aquí en la casa, ¿no? ¿Y qué pasaron con esos hijos? Cuando vieron que sus papás en momentos de dificultad y tempestades no recurrieron a la iglesia de Dios, al cuerpo de Cristo, entonces ellos también no van a ver necesario en sus momentos de dificultad, en sus momentos de adaptación que van a necesitar aquí, recurrir a la iglesia. Y en este momento incluso me estoy emocionando porque nunca más después quieren volver o es difícil volver a la iglesia. Entonces, ver esa acción de nuestros padres, aunque para ustedes sea difícil volver a una iglesia donde ya no van a tener el estatus de misioneros o pastores, pero humillarse ahí tal vez y tomar esa posición de fe, esa posición de responsabilidad, no ve cristiana y decirles, no, yo voy a estar aquí, entonces toda la familia va a ir aquí y vamos a adaptarnos, vamos a quedar, vamos a y llevar a los hijos a los campamentos y hacerlo con aquellos que, y tal vez más adelante ustedes encuentren otra iglesia, ¿no? Que se alinee más a su nueva fase, pero es importante este primer paso. Creo que ya me hice bien clara aquí. Seguimos entonces. Participar de los eventos y una cosa importante, no te vayas al rato sin saludar a otros. Eso no sé ustedes, pero muy común en mi familia. Llegábamos a una iglesia nueva o estábamos intentando adaptarnos y para evitar, no sé si dice constrangimentos, bueno, evitar vergüenzas, ¿no? Y situaciones incómodas de nuestra propia carácter y personalidad de la casa, terminaba el culto, el pastor daba la bendición y nosotros saliendo ahí agarrábamos ya nuestras cosas y nos íbamos. Pero ¿cómo íbamos a formar relaciones así? ¿Cómo los hermanos nos iban a conocer? A veces éramos solo una fotito en medio de su Biblia o la heladera. Ellos no nos conocían. Entonces necesitan conocerte. No te vayas al rato. Espera un poquito. Saluda a los hermanos y después irás a tu casa. Descubre en qué ministerios la iglesia necesita ayuda y da el primer paso. Ofrece tu ayuda. A veces el ministerio que tú quieres trabajar no va a estar disponible o no van a aceptarte de entrada, ¿no? O como te dije, los que son misioneros y pastores no van a darte el privilegio de tomar la responsabilidad de ser pastor o misionero de cara. Pero ofrécete.
Yo dije cuando se llegué a la iglesia, pastor, si quiere que limpie la iglesia, si quiere que esté aquí en el estudio bíblico de los ancianitos, yo voy a estar. Incluso sigo en el estudio bíblico de los ancianitos, porque fue el primer lugar donde me aceptaron. Pero colócate en todo lo que puedas para que te conozcan y tú también te vayas adaptando y después todo se va conduciendo, ¿no? Y vas a estar ahí ya encontrando tu lugar en dentro del cuerpo de Cristo y la iglesia local. Ah, algunos pensamientos sobre la reentrada. A veces, cuando no procesas estas cosas de las que hablamos, o sea, no lo piensas conscientemente que son las cosas que vas a pasar, porque ustedes ahora deben estar escuchando lo que dije y me van a decir, Rebeca, nosotros sabemos de eso. Ya hemos pensado en eso, ya nos hemos imaginado, digamos, pero cuando no lo ponemos ahí conscientemente en el papel, no nos sentamos a la mesa y no lo hablamos con los niños, no nos planeamos, de hecho, no vamos a considerar el aspecto real que estamos pasando por esas etapas. Y en ese caso, la reentrada puede durar años y a veces nunca tener una conclusión. Vas a estar siempre en ese proceso de adaptación, siempre en ese proceso largo de sentir que no perteneces. No vas a poder echar raíces. Y eso es muy complicado, tanto para la familia cuanto para los hijos. No sentimos que podemos avanzar. Tenemos ahí nuestra maleta lista en un rincón de la casa. Entonces, la reentrada significa eso. Es un tiempo de quedarse, es un tiempo de pensar. Ahora Dios sabrá del futuro. Yo no sé cuándo me voy a ir, pero tal vez necesite acalmarme con la idea de que tal vez esta sea mi casa para siempre. Tal vez este va a ser el país donde me voy a quedar. Y esa palabra para muchos hijos de TCs es locura. Para siempre en un país. Muchos tienen un reloj biológico que cada 2 años tienen que cambiarse de país, ¿no? Pero es bueno hablar sobre eso con los niños. Mira, ahora este es el país donde nos vamos a quedar hasta nuevo aviso, hasta que Dios mande, ¿no? Pero aquí nos vamos a quedar, esta va a ser nuestra nueva casa. No nos vamos a ir nuevamente, porque yo, por ejemplo, me acostumbraba con la idea de que Brasil era solo un país de visita. No era mi país de vivir, era un país de visita. Entonces, no me acostumbré a la idea y en mi caso fue una reentrada, como dije, no planeada, forzada, ¿no? Cuando aceptas esta idea de que vas a estar para quedarte, tú vas a tener ese proceso de adaptación de la reentrada más liviano y ligero. Y si Dios quiere que no tarde años, sino lo máximo 1 año, 2 años, ¿no? Aquí, bueno, terminé mi presentación. Vamos a abrir de acá a unos minutitos para que ustedes hagan preguntas sobre la parte teórica, pero me gustaría cerrar con un testimonio, el testimonio de mi vida, ¿no? No me voy a alargar mucho, solo voy a contarlo rápido. Aquí está a la derecha, bueno, a mi derecha, no sé, a la derecha de ustedes, mi familia ahora. Eh, Traté de buscar una foto de los tres juntos como niños, pero solo había con mi papá. Entonces, después, tal vez puedo hasta mandarles ahí en el grupo de CTCs para que miren. Pero esos somos nosotros, después de 11 años en Brasil. Esos somos nosotros después de 11 años de la reentrada. Yo, como les dije, nací en Bolivia, Cochabamba. Mis papás, mi papá era de Cuiabá, Mato Grosso do Sul, mi mamá de Rio Grande do Sul, dos extremos de Brasil. Se conocieron en San Paulo y fueron a Bolivia por llamado ministerial. Y aquí nacemos yo y mi hermano, ese varón hermoso y valoroso que está a mi lado, que se parece mucho a mi papá. Hoy tiene 22 años, está terminando la universidad el año que viene y él también tiene llamado misionero y ya está por prepararse también. Y yo estoy por irme. El año que viene ya estaré yéndome a donde el Señor me mande. Tal vez Bolivia. Estén ahí en oración por mí. Pero ese proceso de reentrada para nosotros, para mí y para mi hermano, no fue fácil. Fue la verdad y es parte de lo que es mi testimonio hoy y ayudo a otros hermanos e hijos de misioneros a pasar por eso.
oro para que no sea como la forma que fue la mía. Mis papás se estaban preparando para venir, como dije, esa preparación mental pero a distancia, ¿no? Algún día vamos a tener que volver. Mi mamá decía, Brasa, vamos a tener que volver algún día. Necesitamos que nuestros hijos sepan cómo estudiar en Brasil. Necesitamos que nuestros hijos sepan vivir allá, ¿no ve? Y mi papá decía, no, yo voy a morir aquí porque a él le encantaba el pueblo boliviano. Él se consideraba uno mismo, ¿no? Amaba demasiado, pero no tenía en esa realidad consciente de que somos una familia que no era de allá también, ¿no? Existe esa, vamos a decir, esa realidad cultural de que si algo les pasaba a los dos, yo y mi hermano, ¿cómo no íbamos a hacer? No teníamos familia allá, aquí en el caso de estoy en Bolivia hoy. Entonces, es una realidad que se necesita considerar. En caso de muerte, en caso de situaciones como eh, procesos, como dice, que no controlamos, a veces instabilidad política, ustedes ya tienen que empezar a tener su cuadernito de la reentrada planeada y pensar ya qué podrían hacer en caso de volver al país de origen. Es algo que eminentemente va a pasar, sea de aquí 20 años o sea tal vez mañana en caso de que pase algo no planeado, ¿no? Entonces, en nuestro caso, había ese pensamiento. Estábamos, la verdad, volviendo ese año que mi papá falleció, 2013, ya estábamos volviendo, vendiendo todas las cosas, pero yo no sé si fue la forma como mis papás trataron. Yo y mi hermano no teníamos la sensación que nos íbamos a ir. Entonces no hubo ese momento de sentarse a la mesa y decir, nos estamos yendo de verdad, porque mi papá siempre decía que nos íbamos a quedar y mi mamá decía que nos íbamos a ir. No había ese, vamos a decir, consenso entre los dos y eso pasó para nosotros de que iba a ser solo un viaje a Brasil. Cuando mi papá falleció fue un infarto fulminante. En noviembre de 2013 tuvimos que agarrar todas nuestras cosas e irnos. Y la cuestión es que pasamos todavía un mes aquí en Bolivia. Y el shock para mí fue tan grande, no solo de su muerte, pero el hecho de que estábamos yéndonos, que yo borré mis memorias, bloqueé mis memorias de Bolivia, de toda mi vida aquí. Fue un shock psicológico horrible que yo tuve la bendición después de superar con ayuda de personas en la transición, ayuda de personas en el momento de superar las pérdidas y procesar todo lo que nosotros no hicimos en ese primero slide que dije sobre el despedirse, el agradecer, el reconocer. Imagínense, llevé 10 años en procesar todo, pero Dios es precioso y yo estoy aquí viva, feliz y alegre, alabando al Señor de que Él tuvo misericordia, que yo pude salir de ese remolino de emociones y dolor que me resultó de una reentrada que no fue planeada, ¿no? Ese es el Dios maravilloso que tenemos. Y solo para terminar con mi testimonio, encontré este papel que está ahí con letras horribles de mi hermano, pobrecito. Él es un chico 1000 veces más inteligente que yo, pero él tiene dislexia y TDAH. Entonces su letra siempre fue, ahora está linda. Cuando yo era niño yo le enseñaba a escribir y su letra era así grandota, pero así a veces escribe. Entonces este año él escribió esta carta en el campamento de hijos de misioneros que tuvimos y teníamos que escribir una carta de despedida. Y él no me había mostrado, lo encontré justo antes de venir acá y yo estoy esperándolo para que venga aquí en diciembre. Entonces, más un pedido de oración para que ustedes oren, que él pueda venir y hacer ese proceso de despedida que yo hice el año pasado, que para mí fue curador. Quedé 10 días aquí en Cochabamba llorando, despidiéndome de las cosas. Fui a los lugares donde estaba, comí las comidas, fui a la iglesia donde era la iglesia de campo aquí de mis papás. Fue maravilloso y ahora mi hermano va a pasar por ese proceso y encontré antes de agarrar la maleta aquí en Cochabamba esa carta. Entonces, la primera parte de la carta, él escribió Bolivia ahí 5 veces, ¿no? Y ahí está pintada la bandera y las montañas y un río ahí. Y ahí adentro les voy a leer, traducir esa letra que tiene y dice así. Cuando perdí a mi papá, yo no solo perdí a un papá. Junto con esa pérdida, perdí la visión de mundo de niño, mi visión de niño del mundo. Yo conocí la muerte. No había dadome cuenta que más
que la despedida, más que la pérdida, nunca me despedí de ser niño, nunca me despedí de ser un niño. Perdí el país donde yo nací, perdí todos los gustos, perdí todos los olores, perdí a las personas. Importante también, perdí el paisaje y la obra fundada por mis padres. Cuando leí esa carta yo me emocioné mucho y empecé a llorar un montón. Y le dije, Señor, qué gran dolor. Y él no habla, él no es como yo así, él es más tímido y cerrado. Pero el Señor también está trabajando en su corazón para que en este tiempo en Bolivia él también sea curado de esa reentrada que fue forzada un tiempo atrás. Pero les digo hoy, como estamos ahí en esa foto, que él es un hombre de Dios así, muy amoroso. Y el Señor ha trabajado en su vida y no ha dejado con que él abandone su fe a pesar del dolor, porque a visión del mundo nosotros teníamos todos los motivos para estar enojados con Dios, con la iglesia, con misiones, pero nosotros dos amamos a Dios, a la iglesia y a las misiones. Entonces, ese es mi testimonio. Por último, aquí me gustaría dejarles una reflexión de reentrada bíblica. Ahora yo, todas las cosas que leo en la Biblia siempre van para identidades ETCs, para vida transcultural, siempre ahora está en esa visión. Y leyendo hace un tiempo atrás sobre la vida de Esdras, di cuenta que él hizo la reentrada. Entonces ahí les tengo unos puntos sobre la vida de Esdras para que después lean con esa visión. Él nació en el exilio, ¿no? En Babilonia, pero él tenía, ahí la Biblia dice que él tenía una ascendencia judaica de la familia de Aarón. Ah, no sé si se escribe así, pero Aarón. Y él vivió en un país de cultura diferente de la de sus padres, entonces él era un CTC. No perdió las costumbres ni las tradiciones y ni se olvidó de la fe de sus padres. Conocía al Dios de Abraham, Isaac y Jacob, ¿no? Y era tan lindo su relación con Dios que él se tornó una persona que estudiaba la ley de Dios. Él era un escriba, ¿no? Él conocía tanto, tanto, tanto y daba testimonio de eso que el rey lo reconoce, lo bendice cuando vuelve a Jerusalén, prepara todas las cosas para que él sea un mensajero, un diplomata, ¿no? Para volver al país y reconstruir. Entonces, Esdras hizo la reentrada en Jerusalén. ¿Y cómo le fue? Y ahí me gustaría resaltar el el versículo 7 que dice así. Voy a leer aquí en la Biblia. Ah, el versículo 7 no, perdón, el 10. Y así fue porque Esdras había decidido estudiar y obedecer la ley del Señor y enseñar los decretos y ordenanzas del pueblo de Israel. Entonces la bondadosa mano del Señor estaba sobre él. Y después leemos que todo le va bien. Entonces, como yo dije en la parte, si yo tuviera que resaltar una parte importante de la reentrada, es la fe. Nosotros vamos a pasar por situaciones de cambios y mudanzas en nuestra vida. Nunca vamos a ser iguales. Estamos en constante mudanzas. Pero nuestro Dios no cambia. Es el mismo ayer, hoy y mañana. Si ustedes van a estar con su fe clara, recuérdense de todo lo que han aprendido en este tiempo. Esos cambios, esos mares que vamos a atravesar, que a veces van a ser mares de aguas violentas, no van a afectar su fe y van a poder pasar por todo eso. Y en este caso, me gusta que ahí en el finalcito de la vida de, que está hablando sobre la vida de Esdras, dice que él decidió estudiar la palabra del Señor. Él decidió obedecer la ley de Dios. O sea, a veces pensamos que las personas son, que Dios tiene sus favoritos, ¿no? Que escoge las personas y los hace grandes y no sé qué. Sí, el Señor tiene control sobre todas las cosas, Él conoce las personas que van a destacarse, en fin, pero parte de nuestra parte, escoger o no si queremos obedecer la ley del Señor, parte de nuestra parte si queremos o no estudiar la palabra de Dios. Y esa va a ser nuestra paz, nuestra base de fe. Cuando vengan problemas, cuando vengan situaciones que sus hijos les pregunten, ustedes van a decir no, pero la palabra de Dios dice eso. No, pero entonces ellos van a reflejarse en su fe en ese momento. Ustedes van a ser la puerta, el camino en las piedras, ¿no? Que sus hijos van a caminar. Entonces, es así como termino este momento que tenemos aquí y podemos abrir para las preguntas. Muchas gracias. Agradecemos mucho, Rebeca. Sin duda hay muchos tesoros
en toda tu exposición y muchas otras cosas. Sabemos también que no se pueden contar por honor al tiempo, que se hace poco, porque es un tema tan maravilloso. Así que vamos a dejar unos pequeños minutitos para algunas preguntas, vivencias, dudas que tengan a algunos papás que están aquí presentes, para que le podamos hacer a Rebeca y poder conversarlo. ¿Sí, Nancy? Sí, ya pueden abrir sus micrófonos. Ajá. Em, una cosa muy interesante para mí fue lo que dijo de involucrarse en la iglesia, porque lo que yo he visto con los CTC es regresen y los padres se sienten una obligación de asistir a la iglesia que le había dado apoyo económico todos los años. Pero muchas veces los hijos no se conectan y se sienten también, los padres obligan a los hijos continuar en esa iglesia porque qué mal visto será si ellos escogen otra iglesia, los hijos de los misioneros y todo. Y lo que pasa es que ellos regresan y primeramente son como bichos raros, son como, uy, los misioneritos. Y sabemos que los hijos no son los misioneros, los padres son los misioneros. Eh, la iglesia tiene expectativas que ellos van a ser misioneritos. Y luego ellos no tienen el trasfondo de las relaciones de largo plazo con los otros chicos, muchachos que han crecido juntos en la misma iglesia y muchas veces no están aceptados. Entonces yo he visto hijos de misioneros adultos que cuando regresen sufren porque realmente todavía hoy en día no están ubicados en la iglesia porque siempre van donde sus padres van y no ha tenido oportunidad de desarrollar sus propios lazos y todo. Entonces, esto, no sé, estoy luchando en la mente con todo ese concepto que usted dijo. Ujú. Sí, es todo válido y es una realidad. ¿Qué podemos hacer para enfrentar esa realidad de otra forma, ¿no? Primero sería la concientización en la familia. Los hijos percibimos todo lo que los padres. Entonces, lo que tú dijiste mismo, esa conciencia de obligación de tener que volver a la iglesia que nos apoya financieramente. Entonces, cuando los hijos perciben que es una obligación, ya se entra con ese sentimiento, es solo una obligación. Entonces, solo trabajar en esa parte. Hijos, estamos aquí porque estamos llegando a Brasil, no hay otra iglesia. Vamos a quedarnos aquí, vamos a intentar desenvolver relaciones. Digamos que ustedes se quedan ahí 1 a 2 años y no da resultado. Después en la casa vamos a seguir entonces sentar y decir, bueno, y fue lo que pasó en casa. Llegamos a la iglesia, era la iglesia enviadora de mis padres y nos quedamos ahí unos años. Y yo los amo, los amaba tanto, tanto, tanto que después para salir y salir del rol de miembros fue todo una locura ya la casa. Pero nos sentamos y hablamos juntos, no estamos encajando aquí, fuimos a otra. En esa otra iglesia, infelizmente, también pasamos por un tiempo donde yo no me encajaba. Y le dije, mami, necesito otra solución. Y yo les dije, ahora no los voy a obligar que ustedes salgan de esa iglesia, porque mi mamá y mi hermano ya estaban acostumbrándose a esa iglesia. Pero ocurrió otra situación en la casa, o sea, de vida, que yo estaba estudiando, ya no podíamos vivir en esa ciudad porque no podíamos tener transporte público. Entonces, hablando, comunicándose, orando, vimos a Dios en otro lugar y Dios nos dio otra región donde vivir y la iglesia actual donde estamos los tres envolvidos, involucrados, ¿no? Tomó tiempo, tomó 10 años, pero yo siempre vi a mi mamá aun en sus dificultades, en su dolor, no faltaba a la iglesia, no, ella fue, aunque hubieron momentos donde ella no se sentía bien o cosas así. Entonces, yo no tuve problema en pensar que yo iba a traicionar a mi mamá después, más adulta, ¿no? Al salir de la iglesia en donde ella estaba congregándose. Pero fue bendición de Dios que los tres fuimos a otra iglesia juntos, pero podría ser que yo solo fuera a otra, pero la idea es que
los hijos entiendan el concepto de la necesidad, vamos a decir, en inglés tenemos la palabra must, ¿no? They must understand que se necesita una iglesia para pasar por toda esta transición, porque es el mayor dolor que tenemos. No tengo una iglesia para llamar de mía. Entonces, ellos necesitan por lo menos entender que al principio, cuando lleguen, va a haber alguna, aunque sean bichos raros que nos sentimos. Eso fue como pasó con las primeras dos iglesias que estuve, aunque nosotros a veces también veamos que hay relaciones de la vida entera y nosotros no pertenecemos, pero yo fui a todos los campamentos. Yo fui a todas las cosas porque tenía esa intención en mi corazón. Sin una iglesia, sin Dios, yo no voy a poder sobrevivir. Y esa fue la realidad. Espero haber ayudado, pero no es fácil, ¿no? Eso lo reconozco. Gracias, Nancy y Rebeca. ¿Alguien más tiene alguna otra consulta? Porque ya estamos por cerrar. ¿Alguien más quiere contar alguna vivencia, algo? Puede abrir el micrófono. Y si no hay nadie más, damos el paso para a Ana para la finalización. María de Jesús quiere. Dios les bendiga Sí, a puedo hablar. todos. Y el lugar que estamos, nosotros estamos en Parral, en Chihuahua, en el estado de Chihuahua, aquí en nuestro México. Y bueno, somos un grupo de oradores, intercesores apasionados por el área de misiones, movilizadores, y pues les amamos en Cristo Jesús. Quebranta nuestro corazón cada vez que escuchamos una historia, pero queremos decirle a Rebeca y a todos los hijos de los ETC que hay muchas almas alrededor del mundo que aman las misiones y que estamos intercediendo día a día. Aquí no hay descanso, no hay días festivos, no hay sábado, no hay domingo. Tenemos una oración cuando andamos en la Tarahumara, cuando andamos en lugares donde no hay señal, siempre se quedan responsables a dirigir la oración, siempre. Hasta ahorita, a través de los años, Dios nos ha sustentado porque Él es quien levanta, Él es quien guía, Él es quien va transformando, Él es quien va sanando, restaurando y gloria a Dios, como decía Rebeca, me puede mucho no haber estado desde el principio, no supe la hora que era de conexión con ustedes, hasta que ya alguien dijo por ahí que ya estaban conectadas. Entonces, pues queremos nada más decirles que les amamos y que hay corazones, hay muchas almas que a lo mejor no conocemos físicamente, pero que están ahí de día y de noche, de día y de noche. Entonces, mm, mi pregunta directa sería, ¿qué más faltaría para que, o cómo pudiéramos orar, interceder los intercesores de una manera específica para que todos los hijos de nuestros misioneros y nuestros misioneros estén completamente unidos en el poder del Espíritu Santo y que sus vidas vayan caminando con un concepto, una transición más sencilla, porque sabemos que todo impacta, pero ¿cómo podríamos orar ahí para que estén completos? Pues uno que quisiera completamente unidos, que no hubiera quebrantamiento, pero sabemos que a veces es necesario. Pero algún consejo que nos den a los intercesores, hija, o alguna de nuestras hermanas. Dios los bendiga a todos. Gracias. Ay, amén, amén. Te puedo decir que estoy aquí entonces por fruto de oración, no solo de ustedes, pero de personas cercanas como Dina, que para mí fue una persona que estuvo a mi lado, aunque a veces la querido patear de mi lado, no, cuando era adolescente, pero no se cansó y se quedó a mi lado orando y estando conmigo a cada momento. Entonces, el pedido de oración específico ya lo tengo en mente. Oren para que no solo los ETCs, pero principalmente los ETCs, pero también los padres, tenga una identidad en Cristo. Lo que más nos duele, lo que más es atacado en todo este proceso, en toda nuestra vida, es nuestra identidad. Imagínense que una persona que nace en México, por ejemplo, y vive toda la vida en Chihuahua, y le preguntas de dónde eres, él te va a decir, soy de Chihuahua, México. Y si nos preguntan a nosotros, entramos en una crisis que nos duele, que imagínate, si yo ni siquiera sé de dónde soy, entonces para dónde voy y no sé qué, y empiezan a entrar un montón de preguntas que nos quitan el suelo. Y a mí, aún conociendo a Dios, se me tardó aquí en Brasil, vamos a decir, 6 o 7 años en aprofundar mi identidad en Cristo, mismo conociendo a Dios.
y saber que yo podía encontrar paz en Él, en pertenecimiento real en Él, porque en este mundo no habría pertenecimiento 100%, ¿no? Entonces, esa es la oración que yo hago y pido que ustedes hagan, que los CTCs y las familias misioneras encuentren identidad en Cristo, tengan esas raíces súper profundas, como dice en Salmo 1, ¿no? Que está plantada junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae. Amén. Amén. Muchas gracias, Rebeca, y a cada uno de los participantes, ¿cierto? Algunos tuvieron que salir por temas de señal, pero agradecemos al Señor por este tiempo, por todas estas riquezas que nos compartes, Rebeca. Y sin duda, la identidad en Cristo es lo más fundamental para nuestra vida como cristianos, como hijos del Señor, estando en el campo o no, igual, ¿cierto? Siempre los que nos mantienen ahí arraizados. Valeria, Sí, por favor. sí, entonces ya agradecemos a todos los que participaron, damos gracias a Dios por la vida de Rebeca. Aquí vemos, ¿no?, cómo realmente el Señor, a pesar de las circunstancias que podemos pasar, nos ayuda para poder consolar a otros, dar palabras de ánimo a otros, y como ella dice, ¿no?, de su testimonio para poder traer esos tips que nos pueden ayudar, quizás como tía de CTC, como mamá de CTC, como intercesor de CTC. Así que bueno, damos gracias a Dios por la vida de Rebeca. Así que vamos a hacer una oración final. Le damos gracias a todos los que pudieron participar y damos gracias a Dios por esta oportunidad de cómo Dios nos habló, de que realmente es ser nuestra identidad. Creo que eso es lo que ella decía, ¿no? Inculquen a sus hijos de que encuentren su identidad en Él, que Él es la paz, que Él es nuestro consuelo y sabemos que Él es lo seguro. Como ella decía, podemos ir de acá para allá, pero ¿quién es nuestra seguridad? El Señor. Y en su reino, ¿no? En su reino nosotros no somos parte de este mundo de todos modos, así que estamos en el reino de los cielos. Esa es nuestra identidad, así que damos gracias a Dios por este tiempo. Vamos a terminar con una palabra de oración, así que yo ya voy a orar y para agradecer a Dios sobre todas las cosas, ¿no? De cómo Él nos ha hablado en esta mañana. Señor, te damos gracias, gracias por este tiempo, gracias porque realmente, Señor, tú nos has hablado de una manera poderosamente, Señor. Gracias, Señor, por la vida de Rebeca. Gracias porque vemos, Señor, que tú eres un Dios real, Señor, que ha traído, Señor, sanidad a su corazón, a esos duelos, a esas pérdidas, Señor, y que ella, Señor, es un testimonio de tu poder, Señor. Damos gracias a Dios te damos gracias a ti porque realmente, Señor, podemos verte a través de la vida de ella. Que las palabras, Señor, que ella ha podido compartir resuenen en nuestra mente, en nuestro corazón. Espíritu Santo, toca la vida de los papás, de los tíos, de los intercesores que hoy han podido conectarse y darle sabiduría para cómo conducirse si pronto tienen una reentrada o que puedan ir planeando esa reentrada. Ayúdanos, Señor, y que esa adaptación, Señor, sea, Señor, buena, Señor, pero solamente es buena contigo. Te damos gracias, Señor, por este tiempo. Bendecimos la vida de Rebeca, Señor, y te damos que tú la recompenses por este servicio a ti. En el nombre de Jesús. Amén.